Todo es una continuidad, la vida es una continuidad. Así que seguimos en este ejercicio de buscar la voz de Dios. Si alguien más lo recibió, gloria a Dios por eso. Decíamos, cuando uno se va al médico, una consulta, siempre te vas con un papelito con indicaciones concretas para algo, o tomar un medicamento, o hacer ejercicio, o comer algo, o dejar algo, ¿o no? Deje de comer harina, deje de comer fritos, ¿no? Deje de comer, deje de respirar. Entonces la consigna es que hoy te vayas con la receta del médico mayor de vidas, que es Jesús. Sí o sí tenés que irte con tu receta, tía Irene. Sí o sí tenés que irte al menos con una indicación. ¿Por qué? Porque las balas en realidad, hay muchas balas que vienen. Pasa que las esquivamos. Ay, no me habló el Señor. Sí, te habló, no te hagas el sonso. ¿Cuántas cosas te dijo? No te estás queriendo hacer cargo de muchas cosas. Pero, por supuesto, hay una palabra y general que puede venir en este momento y todo lo que vamos a compartir en las canciones, en las oraciones, en las interacciones que tenemos también unos con otros. Pero sin duda que hay cosas puntuales y concretas para tu vida, acciones claras y concisas. Y no estamos hablando de, bueno, tengo que abrir el mar, acá voy a la perla y abro las manos para que el mar se abra como algo grandioso. Cosas puntuales muy precisas. Esa llamada telefónica, esa conversación que tenés que hacer con esa persona, ese tiempo especial de oración que tenés que determinar, hacerlo fielmente, como decía Ernesto esta semana. Esas acciones, o como decíamos, dejar de hacer esas cosas que tenés que dejar de hacer también. Entonces, la pregunta no es si Dios habla a los hombres, sino si estamos escuchando su voz o estamos queriendo escuchar su voz. Y hoy vamos a ver algunas cosas. En realidad, desde el punto de vista de lo que es el estudio de este tema y de muchos temas de la palabra de Dios, no hay una regla clara, sino que hay patrones que tenemos que investigar y ver, ¿sí? No hay una fórmula. Bueno, si orás 2 horas seguidas en tu habitación, llorando y clamando, ahí Dios se va a aparecer y va a hablarte. Porque tal vez lo vemos vemos un versículo de alguien que oró fervientemente, o a un testimonio de algún hermano, o alguno que escuchamos, a una prédica, que dijo, yo oré y estuve 5 horas. Y no es la regla que te conduce a eso. Esto es una relación y Dios puede hablar, como vamos a ver, a través de un fuego ardiendo, por ejemplo, ¿no? De una zarza que se quemaba. Dios nos puede hablar a través de este burro, por ejemplo, de un burro, ¿no? Con tartamudez y dislexia, pero algo Dios te puede decir. Presente, decía el loco del fondo. Entonces, es importante entender que lo que vamos a ver son patrones de conducta o de comportamiento que llevan a acercarnos a estar nosotros más afinados o atentos. Por un lado, comprobar que Dios habla en todo momento, como decíamos. Dios ha hablado a los hombres, a su pueblo. No es un Dios distante ni silencioso, es un Dios que revela su voluntad, por supuesto a través de la palabra escrita, claramente, sino que también puntualmente a cada hombre y mujer en muchas circunstancias ha dado indicaciones claras de muchas cosas en sus vidas. Pero bueno, el primer paso, diría yo, si querés que Dios te hable, anda a tu casa, agarra la Biblia y léela en voz alta. Ya Dios ahí te está hablando. Primer paso, porque es la palabra de Dios. Entonces, el tema es si estamos en condiciones, nuestro corazón, de oírlo, si estamos sintonizados con su voz. Y ahí es el punto importante a trabajar. Entonces vamos a ver algunos patrones que nos van a servir, pero no es la regla o el punto de decir, hace esto y vas a resultar en esto. Porque hay diferentes momentos, circunstancias, pero sin duda
estos patrones nos van a llevar a entender que necesitamos un corazón dispuesto para poder sintonizar con lo que Dios nos quiere decir. En el libro de Hebreos, vamos a comenzar el libro de Hebreos, capítulo 1. Allí encontramos primeramente determinar esta acción concreta de Dios y también comprender el corazón de los hombres muchas veces, ¿qué pasó al principio? Y esos patrones de conducta que se van repitiendo de diferentes maneras. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva cayeron, pecaron, se mandaron la macana? ¿Qué pasó cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba? Se escondieron. Entonces, lo vemos con Moisés, que le decía, mira, andá y habla vos con Dios, y después venís y nos contás. ¿Qué pasaba? Tenían un poco de, ¿no?, sus corazones pecaminosos, a veces culpa, condenación, tu andar, decir, bueno, pero andá, habla vos con Dios y contame a ver qué pasó. Fíjense esa actitud humana, carnal, que tenemos también muchas veces, donde a veces de maneras indirectas nos vamos escondiendo. Y Dios está hablando, y está hablando, hijo, hija, te está trayendo su voluntad, su consejo, y nosotros nos escondemos a veces tras nuestras agendas, nuestras ocupaciones, las situaciones, las cosas, nuestras imperfecciones, y Dios nos ama y nos habla. Entonces, aquí en Hebreos 1, capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces habló? Muchas. Y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tenemos aquí entre tantas cosas que hay aquí, pero sí entender que Dios sigue hablando. Dios habló muchas veces y de muchas maneras. O sea, no hay una manera puntual y precisa en la que Dios puede hablarte. Muchas veces, y podemos también compartir testimonios que nos pueden, como decía Ernesto, edificar a esto. Muchas veces he orado incesantemente por alguna situación y quería que Dios me hable. ¿Les pasa? Dios, quiero esa voz, hijo amado. Y no venía. Y oraba. Y como que hacía fuerza y no lo escuchaba. Y me venía paz a mi corazón después de orar y orar. Y la respuesta venía mucho después, o después cuando Dios quería, porque no es que Dios va a ser forzado a decir, Dios te va a hablar y va a acomodar las cosas y Dios va a responder. Pero a veces oramos y hoy 5 horas seguidas me voy a clavar en rodilla en oración en tierra para... Gloria a Dios, porque esa oración dice, como dice Filipenses, llevas la oración, toda carga, y la paz va a venir paz a tu vida. Y otras veces, tal vez Dios te hable en medio de la oración. Muchas veces pasa que me recuerda versículos. Y uno que me ha venido muchas veces últimamente es lo que le dijo a Jesús cuando después de ser bautizado en el Jordán: tú eres mi hijo amado, en que tengo complacencia. Y esa palabra me queda sin palabras, pero no me venía nada más. Y lo que te estoy pidiendo, Dios, ¿qué me tenés que decir? Tú eres mi hijo amado. Pero Dios, entonces a veces como que queremos forzar que Dios diga algo o encontrar una manera así como gloriosa y muy cinematográfica de cómo Dios puede moverse. Dios, como dice acá, ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y dice que ha establecido a través del Hijo esa comunicación a partir de este momento de la gracia, como nos dice Hebreos, y a través de Él todas las cosas. Entonces, decíamos, en Génesis, no vamos a ir, pero lo comentamos hoy, Génesis 3, 8 y 9 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto y llamó Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios les hablaba directamente a Adán y Eva, ellos pecaron, se escondieron. Entonces, cuando el pecado gobierna, el hombre o se esconde o quiere irse de alguna manera. La pregunta es, ¿te estás escondiendo últimamente de Dios? ¿Hay algo en tu vida que te impide escucharlo con claridad? No es que Dios no hable, sino muchas veces es que tenemos que salir con los pies sucios y decir, sí, acá estoy, Señor.
Estoy jugando a las escondidas. Trabajar más en mi corazón que en querer que Dios hable, porque Dios está hablando, Dios está mostrando, Dios está guiando. Tenemos que entender cuál fue el precio que pagó Dios, que es la vida de su Hijo unigénito, para que tengamos Espíritu Santo y podamos escuchar su voz. Entonces, ¿cómo no va a querer hablarnos puntualmente y guiarnos cada día? Tiempos difíciles. En Génesis 6, por ejemplo, encontramos también algunos patrones y momentos diferentes donde Dios puede llegar a hablar. Acabas de pecar, un patrón, Dios apareció. Hijo, yo sé lo que pasó. Vengo a buscarte, vengo a tratar de subsanar. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Bueno, echaron la culpa, hicieron la rotura más grande. En otro momento, Génesis 6, tiempos de corrupción. Había una corrupción física y espiritual, según vemos en las Escrituras, donde la creación misma estaba siendo contaminada espiritualmente con espíritus diabólicos en la gente y la maldad que había. Y aparece el tiempo de Noé, y dice en Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. En un mundo de maldad había un hombre que era fiel, justamente hoy que hablamos mucho de la fidelidad. En un momento de maldad y de corrupción, Dios sigue hablando. Díganme si esta imagen del mundo de Noé, de la corrupción y la maldad, no se traduce en el día de hoy. ¿Quién escuchó la voz? El hombre que tenía un corazón fiel a Dios. En medio de la corrupción, Dios sigue hablando hoy en día. Afinemos nuestros corazones como el de Noé para poder escuchar su voz, aún en medio de tanto caos y tanta maldad. Dios sigue hablando. Preguntas: ¿te has acostumbrado al ruido del mundo o estás sintonizando con la voz de Dios? Otros momentos en Génesis capítulo 12, algunos momentos de esta Dios hablando y hablando. ¿Les ha venido a ustedes algún versículo cuando están orando y Dios hablame y les viene un versículo a veces? ¿Les pasa como a mí? ¿Alguna vez? ¿Algún registro? Algunos otros versículos digo, ¿qué tiene que ver esto? Tenés que quedarte meditando, porque hay algo ahí, hay un tesoro escondido para vos que a veces viene. Así que es bueno tener testimonios de cómo la relación de cada uno con Dios es, porque no es esta la fórmula, son patrones, porque Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces, y entender esto nos permite, sí, a reducir y a ver que necesitamos un corazón dispuesto, ¿no? Muchas veces Dios hablará y no dará toda la indicación paso a paso en el momento. Dios te da un impulso hacia un lugar y hay que ser valiente y encontrar la bendición, o somos cobardes y nos quedamos en ese lugar sin esa bendición. ¿Qué pasó con Abraham? Lo llama a lo desconocido y le dice, tenés que ir a tal lugar, pero no le dice todo lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Andá. Y ese llamamiento escondía detrás una bendición grande. Pero fíjense en Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré. Después le dice, te haré una nación grande, te bendeciré. Pero era, agarra tus cosas y andate. Dios no te hace otra palabra más suave, con menos dolor, con menos proceso, menos esfuerzo. De todas maneras, el proceso va a doler. Así que sea conforme al que Dios te llama. La semilla tiene que morir para que crezca el fruto. Entonces, Dios nos desafía muchas veces a movernos en fe. Y muchas veces no nos gusta o no estamos acostumbrados. Es más fuerte el ego, el orgullo, la comodidad de este mundo. Y nos quedamos. ¿Te perdés? Lo que venía en el versículo 2, que dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Muchas veces Dios nos habla a que soltemos cosas, preguntas que nos hacemos para reflexionar. ¿Qué te está pidiendo Dios
hoy que sueltes para avanzar en su propósito. Abraham le dijo, deja todo. Deja esta tierra, este lugar, lo conoces, ¿no? Puntualmente en Abraham. Tal vez en nosotros otra cosa, pero sí, muchas veces la voz de Dios es incómoda. No es camino color de rosas, no es todo allanado, es andar y va a haber espinos, va a haber situaciones, pero yo voy a estar con vos. No siempre es, bueno, hijo, yo te hablo, quédate tranquilo. Todo así como por un tubo va a salir y va a salir sin ningún inconveniente, sin ninguna dificultad, sin días nublados, sin días que no tengas ganas. No, pero voy a estar contigo. Fue lo que Dios le prometió a Abraham y Dios estuvo con él. Que tenía que ser Abraham valiente, esforzado, fiel a Dios. Y Abraham avanzó. Entonces, Dios nos habla, como decíamos, con Adán y Eva, con Noé, con Abraham. En Éxodo 3, otro de los registros, encontramos esos patrones de comportamiento y de que tal vez cruzamos con nuestras vidas y tiene mucho que ver Dios hablándonos. Y a veces tal vez idealizamos la voz de Dios, es decir, no, Dios no me está llamando a que yo suelte mi comodidad, mi ego. Dios está pidiendo eso, como le pidió a Abraham. O que levante mi voz y alce mi voz, como hoy nos compartió nuestra hermana, en un mundo corrupto, con maldad, para llevar esperanza, alegría, sanidad. Construí un arca. Nunca llovió. Construiste el barco más grande de la historia. Juntá 2 animales y las locuras que Dios nos puede pedir a veces. Pero tenemos que sintonizar el corazón para entender y discernir, vamos a ver justamente lo que necesitamos para poder discernir claramente, ¿no? En Éxodo 3, por ejemplo, encontramos allí Éxodo capítulo 3, como comentábamos también, versículo 4, viendo Jehová viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Había una llama de fuego en medio de una zarza. Dios lo llama por su nombre. Nos muestra que Dios conoce tu nombre, ¿no? A cada uno. Dios conoce, yo soy Javier. Y Él conoce cada uno de sus nombres. También como Moisés. En este caso no hay una voz de los cielos, no hay un sueño, no hay un profeta, sino una zarza ardiendo. Y había una voz que venía de ese lugar. Importante el corazón también, estos patrones que decíamos de comportamiento para entender a quién le habló Moisés, a quién le habló Dios a Moisés. ¿Qué dijo Moisés cuando escuchó la voz de Dios? Dijo, acá estoy. ¿Qué dijo Moisés? Heme aquí, ¿qué es? Acá estoy, al servicio, mande. Ese corazón también es importante para comprender los requisitos o los patrones de conducta que vemos, no de a quienes Dios le habla, sino quienes pueden discernir esa voz de Dios. Un corazón dispuesto a obedecer su voz. Muchas veces por profetas, por situaciones, voces audibles desde los cielos encontramos en las Escrituras. Obras poderosas que hablaban de su voz y de su mandato, o decir, acá estoy yo. El pueblo de Dios muchas veces decía que estaba la columna, la nube que los llevaba, o el fuego, ¿sí? Mostrando, decir, acá estoy yo estoy con ustedes, cumpliendo la promesa. Por profetas, en Jeremías 1:9 dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios sigue levantando voces en este tiempo. Como decía Hebreos, Dios ha hablado de muchas maneras, de muchas formas. Ahora nos ha hablado por el Hijo a través de Él también, trayendo a cada uno en este tiempo su voz. Juan capítulo 10 también encontramos en Jesucristo la voz. Como Él dijo, todo lo que yo he hablado, lo que el Padre me dijo que dijera, eso dije. Y a través de esa voz poderosa encontramos la misma voluntad de Dios. Juan capítulo 10.
capítulo 10. ¿Y les ha pasado que han escuchado la voz claramente de Dios y no obedecieron? ¿Alguna les pasó? También. Estamos en el club, inscripción gratuita. ¿Te pasó? Se vino en la torre. Mira. Gloria a Dios. Dios nos habla de muchas maneras. Y obviamente que estamos en estos ejemplos bíblicos con una significancia espiritual, hasta pomposa, pero en las cosas diarias, una taza. Pero muchas veces nos lastimamos, nos enfermamos, pasamos un mal momento con cosas puntuales que el Señor nos muestra, ¿no? Y es hermoso también de que compartís porque tiene que ver con el día a día. Y lo que está detrás, que es esta relación que tenemos que construir y edificar, esta intimidad en todas las cosas, ¿no? Así que gracias también por eso. Pero bueno, en muchas cosas, ¿no? En estas situaciones. Fíjense lo que dice Juan 10:27. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿no? Esto de esa voz del Señor. Y en diferentes momentos y cosas que hablamos del poder de esto que decimos compartíamos estas declaraciones que compartía Ernesto sobre lo que decíamos del poder de lo que declaramos, ¿no? Que es el pensamiento es muy poderoso, pero cuán poderoso es después cuando declaramos eso, es 10 veces más poderoso. Si no puedo, soy un inútil, nada me sale, bueno, bienvenido, adelante, si el Satanás. Otro derrotado más. Entonces, eso que tan poderosamente decimos, o enojados, o reflejando un momento puntual, tiene, no puedo con esto. Entonces, si vemos a Jesús en esa voz, que representaba la voz de Dios, porque dice, todo lo que Dios me dijo que yo diga, lo dije, en palabras o en declaraciones puntuales. Hoy tenemos en el área humana lo gubernamental, un presidente que puede decretar. ¿Qué es un decreto? Decreto que esto ahora es así, ¿no? Tiene una función legal y puntual. Y todo se ordena a un decreto. Pues hay temas legales, todo lo que pasa, ¿no? Con los poderes. Pero, ¿cuánto más un decreto de Jesucristo sobre las situaciones? Por ejemplo, en Marcos capítulo 4, ¿cuánto poder tiene un decreto de Jesucristo sobre tu vida? Amén, gloria a Dios por eso. Marcos 4. Pero también en tu vida, lo que vos decretás puntualmente, ¿no? Soy un fracaso, soy un desastre. Bendecite, no te maldigas. Qué importante esto. Pero bueno, volviendo a esta voz, ¿no? Decíamos de escuchar. Y a veces, pasado muchas veces en oraciones buscando al Señor o en situaciones puntuales, no siento esa voz, pero sé que Él está ahí conmigo. Y eso es algo que es muy personal de cada uno. No es escuchar la respuesta, pero Él está ahí. Y aquí en Marcos 4, dice en el 36, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, porque estaban apurados, tenían que ir a otro lugar. Fíjense lo que dice la Biblia, ¿no? Chao, la gente la agarran a Jesús y en la barca lo tomaron, dice, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Tal vez las oraciones nuestras muchas veces se fue esta. Parece que estuvieras dormido. Parece que no te importa que me estoy muriendo, que me está pasando esto. Y su voz en un momento todo puede transformar, como dice la canción.
y levantándose reprendió al viento y dijo al mar. Fíjese, le habló al mar, ¿no? Dijo, calla, enmudece. No sabemos cómo lo dijo el tono, pero fue tan poderoso eso. Dice que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Le dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Muchas veces la respuesta a esa oración, después que viene la bonanza, viene tranquilidad, viene esa voz diciendo, Javier, ¿por qué no tuviste fe? Yo estaba ahí. Entonces, estos patrones de relación y de que la palabra nos regala estas riquezas, nos tienen que ayudar a entender que el Señor está hablando y está cubriendo. Que seguramente hoy, así como estos hombres, necesitamos que su voz traiga la calma a nuestras vidas, en tormentas, en dificultades, pero Él está. Estar atentos y clamar a Él como clamaron estos hombres que fueron a buscarlo. Muchas veces con poca fe, también reconociéndolo, pero pidiéndole, Señor, ayuda. Su voz saca de la muerte las situaciones y las cosas. En Juan, como decía, ahora Dios ha hablado a través del Hijo. En Juan capítulo 11, su voz es una voz que trae vida. Pedile al Señor, Señor, que tu voz traiga vida en mi casa, en mi familia, en mi trabajo, en mi entorno, en mi salud. Que tu voz, así como la voz que clamó a gran voz, dice acá, Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y este hombre que decía ya varios días muerto, ya el olor a podrido que había que salía de ahí, la gente se tapaba la nariz por el olor a podrido, ya estaba muerto, trajo vida donde había muerte. ¿Hay algo muerto en tu vida que necesite la voz del Señor para que sea nuevo? Eso puede ser la voz poderosa en estos tiempos. Es tan importante estar atentos a esto, a entender el poder de esa voz hablando y resonando hoy en estos tiempos donde vivimos, donde hay tantos ruidos, donde el adversario ha puesto muchas frecuencias, muchos ruidos, muchas cosas dando vuelta, y olvidamos el poder de la voz que viene de lo alto. La voz que trae paz y que trae perdón también. Lucas capítulo 7, algunas de las cosas. Las voces pueden ser por indicaciones precisas sobre una sencilla taza, pero que trae que no se nos rompa una taza en casa, un plato. Pueden ser voces que traigan vida en medio de la muerte, voces que conviertan el caos en calma, voces que traigan paz a los corazones a través del perdón. En Lucas capítulo 7 encontramos, qué hermoso pasaje, 48 versículos, dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esta mujer que había entrado a ese lugar y se había desvivido, había ungido su cabeza con aceite, había ungido con perfume. Una mujer que no sabemos si le dijo algo, simplemente fue a darle lo que tenía, lo más valioso, y esa voz diciendo, tus pecados te son perdonados. Así como muchas veces le decía, he escuchado este versículo de, tú eres mi hijo amado. La voz trae perdón muchas veces y restaura. No importa cuán lejos esta mujer habría pecado, porque muchas veces, como esta mujer, nos encontramos tal vez sin palabras, diciendo, en ese corazón, decíamos, de dar y de servir, decir, heme aquí, es donde encontramos también, cuando estamos en corazón de dar y de servir, donde más vamos a estar recibiendo indicaciones. Por ejemplo, vamos a Hechos 8. Quiero que entiendan este corazón. Si en tu corazón hay un conformismo, hay un espíritu de comodidad, de ya está, de yo hago mi vida, lo mío, no es que Dios no te hable, no va a estar sintonizado con ese corazón y recibir las indicaciones para aún cosas de todos los días.
Pero si en tu corazón estás dispuesto a dar, a servir, Señor, hoy, ¿qué tenés para mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo bendecir? Quiero escuchar tu voz. Pasó con Felipe. En Hechos, capítulo 8, versículo 29, y dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Había una situación donde había que compartir la palabra de Dios. En Felipe estaba el corazón de servir. Señor, heme aquí. Estaba caminando, estaba en una travesía. El Señor te habla. Vas a comprar pan, el Señor te puede hablar si tienes el corazón dispuesto. Vas a trabajar, vas a estudiar, estás en casa, estás en la playa, en una plaza tomando unos mates. El Señor te puede hablar. Acércate a esa gente que está necesitada de mí para hablarle. Felipe habló. Dice que abriendo su boca compartió el Evangelio y esa persona fue salva. Entonces, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Bueno, decíamos, palabra, a través de su palabra, alimentarnos constantemente, que sea nuestro pan de todos los días. El clamor, la oración, comprender ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y a través de situaciones que nos vamos a exponer por un corazón que está dispuesto a ¿qué? A dar, a servir. Más vas a escuchar esa voz. Dios da semilla al que siembra, dice Corintios. ¿Qué significa? Que quien tiene corazón de dar y servir va a recibir. Y vas a recibir palabra, vas a recibir indicaciones. Poderoso este tiempo que tenemos por delante, porque nuestra vida es un constante disfrutar del camino con Él, que nos va guiando y nos va dando de su amor y de su gracia. En Apocalipsis 3, y te invito a que tengas un desafío personal de eliminar ruidos, de hacer más de lo que sí podemos controlar para provocar más de la voz de Dios visible, no que no esté, sino que en nosotros sea algo que lo podamos distinguir como estas cosas, que es ser fiel en lo poco y Él nos va a poner en mucho. En Apocalipsis 3, el versículo 20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El desafío en definitiva es relacionarnos, tener esa intimidad profunda, donde no hay una fórmula clara, donde el Señor de muchas maneras nos habla. Muchas veces a través aún de incrédulos nos habla. Aún de una película, una serie, de cualquier cosa. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Muchas veces será una voz audible en nuestro corazón, otras veces en sueños, aquellos que se acuerdan los sueños. Yo mucho no me acuerdo, yo creo que a mí no. O tal vez sí y no me he levantado y hay que escribir una libreta al lado de la mesa de luz, tienen algunos, porque tienen sueños y los escriben y bien se levantan. He escuchado eso. ¿Qué experiencias tienen ustedes? ¿Qué situaciones les vienen que Dios les ha hablado puntualmente? Bueno, es tiempo de estimular esto, porque Dios está buscando esta relación. Que no llegue el momento donde somos bendecidos y nos olvidamos de que Dios está buscando que se genere esa relación constante de escuchar su voz, de ser guiados por su voz, porque hay bendición, porque hay paz, porque hay tormentas, como las veces que hubo tormenta, pero entendemos que el fin de todo, que su voz poderosa puede calmar las tormentas. Es, como decía Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Tal vez necesitamos mejorar nuestra atención, nuestra determinación para escucharlo, como hicimos este ejercicio, es decir, hoy nos vamos con una acción puntual y clara.
Bueno, gloria a Dios por eso, porque estos ejercicios nos ayudan a entender que detrás de todo está esta relación de amor con el Señor que debemos construir, escuchar su voz. Que sea un tesoro mucho más grande que todas las cosas que hay en este mundo. Que no haya ruidos que nos separen de esto. Y si alguna vez pediste dirección a Dios y sentiste que no respondía en el momento, seguí clamando, porque la palabra es fiel. Dice, clama a mí y yo responderé. De alguna manera Él va a responder. Tal vez dejar los ruidos que hay en nuestros corazones, que son orgullos, que son soberbias, que son enojos, no nos permiten escuchar claramente la voz de Dios. Vamos a orar juntos y vamos a seguir meditando en esto. Y es la invitación, un disparador a que se potencie esto en sus vidas. No que Dios nos hable, sino que nosotros estemos atentos para escucharlo. Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas, y ahora nos ha hablado a través del Hijo y sigue haciéndolo de muchas maneras. Que sea esto nuestro anhelo grande como iglesia, de decir, Dios me habló, porque conmueve los corazones como hoy hemos sido conmovidos y trae liberación y trae paz. Que Dios nos siga guiando a través, por supuesto, de su palabra escrita. Hay tantas cosas que no hacen falta que Dios nos hable muchas veces. Hace falta que seamos humildes para aceptar lo que la Biblia dice. Andá y perdonad a tu hermano, te dice la Biblia. Y vos, Dios, hablame, te lo dije en la Biblia. Ya está. Pero Dios es paciente y muchas veces nos habla. Dice, lo que está en la Biblia es eso. Tenés que rendir tu ego. Dios te habla. Amén. Gloria a Dios por eso. Gracias, Padre, te damos. Clamamos a ti y sabemos que nos respondes. Te pedimos, Dios, que nos guíes y rendimos nuestras soberbias, orgullos y todo aquello que hace ruido y que no nos permite sintonizar con tu voz, que habla constantemente, y que ese Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, discernir las voces de este mundo de tu voz de amor, diciendo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aún en los silencios no desesperar, porque saber que estás obrando, como dice la canción, aún en los silencios cuando estamos desesperados por escuchar tu voz, tu guía, es simplemente que estás callado, abrazándonos, conteniéndonos y obrando poderosamente mientras no vemos, mientras los sentidos no perciben. Sabemos que estás obrando para la bendición de tus hijos. Y hablas de muchas maneras y de muchas formas. Te pido, Dios, que destapes los oídos, abra los ojos en lo espiritual de mis hermanos. En la medida en que nosotros nos alimentamos de tu palabra, seguimos orando, seguimos teniendo un corazón dispuesto a dar y a servir, porque de esa manera nos vas a mostrar aún en el camino de las cosas más extraordinarias y a veces muy hasta raras, Señor, pero tu voz está presente día a día. Te pido perdón por las veces que no te escuché, las veces que actué de manera emocional, de manera rápida, sin consultarte a ti. Pero sé que sos un Padre perdonador, un padre de amor que está velando por sus hijos y que hoy mismo nos estás hablando para poder movernos en tu bendición, en tus planes y en tus tiempos, Dios, y de tus maneras. Gracias por cada hermano, por cada persona, por cada hombre y mujer que escuche tu voz estos días, que sea valiente para tomar a veces las palabras desafiantes, pero que detrás de eso hay una gran bendición. Gracias, Padre, por darnos tu palabra que nos permite alimentarnos. Y ahí está tu voz. Gracias por eso. Gracias por el Espíritu Santo, por la salvación, por la entrega de Cristo Jesús que nos permite ser hijos y escuchar de primera mano, sentados a tu mesa, tu misma voz. Gracias, por supuesto, Padre, por los profetas, por los hombres y mujeres que hablan tu palabra, pero estás esperando que cada uno tenga una relación personal contigo a través de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por ser paciente las veces y ser amoroso cuando nos escondimos como Adán y Eva, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando no fue bien. Fuimos temerosos, nos escondimos y nos seguías llamando. ¿Dónde estás, hijo? Te estoy buscando. Padre, gracias por esta voz que resuene en cada corazón, que traiga claridad, que traiga luz.
definitiva, que te glorifique a ti, Padre, porque es lo que estás buscando. Gracias por ello y por este tiempo poderoso que viene como iglesia, que cada hombre y mujer pueda decir: estoy escuchando la voz del Todopoderoso día a día, momento a momento. Queremos escucharte más, Dios. Depende de nuestros corazones. Disponemos el corazón esta mañana en humildad. Y aquí estamos, como dijo Moisés: heme aquí estoy para servirte, para darte lo mejor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gracias por tu voz, Padre. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. No comprendo que aún alguien como yo, tan imperfecto, me pudo alcanzar tu amor. No quiero vivir sin ti, prometo seguir aquí, mis ojos puestos